El opulento comedor de la mansión de la familia de la Vega, un bastión de tradición y riqueza, brillaba bajo la luz suave de un imponente candelabro de cristal. Cada pieza de plata pulida, cada delicado plato de porcelana, reflejaba la meticulosa atención que Sofía, de 28 años, dedicaba a su hogar. Era la esposa devota de Alejandro de la Vega, el heredero de un imperio empresarial forjado a lo largo de generaciones. Su vida, a primera vista, parecía la encarnación de la perfección. Gestionaba el vasto hogar con una precisión casi obsesiva. Organizaba eventos sociales impecables que eran la envidia de la alta sociedad madrileña, y apoyaba a su esposo en cada paso de su ascendente carrera. Su elegancia era innata, su sonrisa siempre a punto, y su conversación siempre apropiada. Sin embargo, bajo el brillo pulido de la superficie, un vacío creciente se extendía en el interior de Sofía, un abismo silencioso que ningún lujo podía llenar. Su mayor anhelo, y el que la consumía por completo, era el de la maternidad, específicamente el de dar un hijo varón a la familia de la Vega. Había llegado a la familia con la promesa implícita de continuar el linaje, una expectativa patriarcal tan pesada como los tapices que adornaban las paredes de la mansión. Sus noches eran largas, pobladas por el fantasma de un futuro que no llegaba. Se detallan sus noches en vela, sentada en una hermosa habitación decorada con esmero como guardería. Un espacio que, paradójicamente, estaba lleno de un silencio ensordecedor. Una cuna de madera tallada, adornada con sábanas de lino bordado, permanecía vacía en el centro de la habitación, un recordatorio constante de su incapacidad. Acariciaba la suave seda de una manta de bebé, nunca usada, sus dedos recorriendo las diminutas puntadas, imaginando un pequeño rostro acurrucado en ella, un peso que nunca había sentido, rodeada de lujos. Su corazón permanecía emocionalmente hambriento. Alejandro, su esposo, era un hombre atractivo y exitoso, con la seguridad que da el poder y el dinero. En público, era el esposo encantador, elogiando la elegancia y eficiencia de Sofía, pero en la intimidad de su matrimonio se había vuelto sutilmente despectivo. Su frialdad hacia la falta de un heredero era cada vez más evidente. Sus conversaciones sobre el tema eran cortas, teñidas de una impaciencia apenas disimulada. El brillo en sus ojos se opacaba cuando Sofía intentaba abordar el tema de los tratamientos de fertilidad, desviando la conversación hacia los éxitos de sus negocios o la próxima reunión con inversores. Sofía sentía que, para Alejandro, ella se había convertido en un objeto funcional en su vida, una figura decorativa que cumplía con su papel social, pero que había fallado en su tarea más fundamental, asegurar la continuidad del linaje. Y luego estaba doña Elena de la Vega, la matriarca de la familia, una figura imponente y tradicional, cuya palabra era ley en la mansión. Sus ojos, afilados como cuchillos, nunca perdían detalle, y sus labios finos estaban siempre listos para un comentario cortante. Constantemente, y sin tapujos, presionaba a Sofía sobre su deber. Una mujer de la Vega sabe cuál es su lugar. Sofía, le había dicho una tarde, mientras tomaban el té en la biblioteca, y su lugar es asegurar el futuro de su nombre. El tiempo no espera, o bien, en una reunión familiar, con una voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. Espero que pronto tengamos buenas noticias. Alejandro, el árbol genealógico de la Vega necesita nuevas ramas, y fuertes. Estas palabras, aparentemente inocuas, eran dagas que se clavaban en el corazón de Sofía, recordándole su fracaso, su defecto. Se sentía atrapada en una jaula de oro, prisionera de expectativas que no podía cumplir, sin que nadie en la opulenta mansión de la Vega lo supiera, lejos de las miradas de juicio de su familia política y del estricto protocolo que regía su vida. Sofía encontraba consuelo y propósito en un pequeño hospital local, 3 veces por semana, con la excusa de reuniones benéficas con viejas amigas. Se ponía un uniforme de voluntaria y se dirigía al ala de pediatría, allí, entre los pasillos asépticos y el sutil olor a antiséptico. Dejaba a un lado su vida de lujo y se sumergía en un mundo de inocencia y sufrimiento. En ese lugar,
Sofía no era la esposa de Alejandro de la Vega, ni la nuera de doña Elena. Era simplemente Sofía. Se sentaba al lado de las camas de niños con enfermedades terminales, pequeños cuerpos frágiles que luchaban valientemente contra destinos crueles. Les leía historias con una voz suave y melodiosa, susurrándoles cuentos de aventuras y magia, traía pequeños regalos, dibujaba con ellos, y les contaba chistes que hacían brotar risitas genuinas, sonidos que rara vez escuchaba en su propia casa. La sonrisa de un niño, el brillo fugaz de alegría en sus ojos, eran para ella un tesoro invaluable. Acariciaba sus pequeñas manos, limpiaba sus frentes sudorosas y, a veces, simplemente se sentaba en silencio, ofreciendo su presencia como un bálsamo. Este acto desinteresado y profundamente compasivo, este secreto que nadie en su casa conocía, revelaba la bondad inherente de Sofía y su profunda naturaleza maternal. Era un contraste doloroso con su incapacidad para concebir un hijo para su propio hogar. En el hospital no había expectativas de linaje, solo la pura necesidad de amor y consuelo. Allí, Sofía sentía que su corazón, tan hambriento de afecto y propósito, encontraba un resquicio de plenitud. Era su momento de salvar al gato, un acto de pura compasión que la definía, mostrando al lector su alma noble y vulnerable. El mundo la veía como una mujer hermosa, elegante y devota, pero antes de su matrimonio con Alejandro, Sofía había estudiado economía y finanzas en una de las universidades más prestigiosas del país. Allí, su intelecto agudo había brillado con un talento extraordinario para el pensamiento estratégico y los negocios. Tenía una mente para los números, para los patrones ocultos en los datos, para las oportunidades que otros no veían. Era una habilidad que ahora mantenía oculta, subsumida bajo el peso de su papel como esposa perfecta. Ocasionalmente, durante las cenas formales de la familia de la Vega, mientras los hombres de negocios hablaban de los mercados o de las últimas adquisiciones, Sofía ofrecía un comentario sutilmente perspicaz sobre las noticias económicas. Podía predecir con una precisión inquietante la caída de una acción o la subida de una divisa, basándose en un análisis rápido de los datos que leía en los periódicos o, en una ocasión, mientras Alejandro se lamentaba de un problema logístico complejo en una de sus empresas, Sofía sugirió un algoritmo de optimización de rutas que él, condescendientemente, desestimó con un «Gracias, querida, pero esto es asunto de hombres». Sin embargo, en el día a día de la mansión, su intelecto no descansaba. Resolvía problemas logísticos complejos del hogar con una eficiencia inusual, a menudo sin que nadie se diera cuenta de la complejidad de su ingenio. Renegociaba contratos de proveedores de la mansión, obteniendo mejores precios con una astucia digna de un director de compras. Optimizaba las rutas de entrega de suministros, ahorrando tiempo y dinero de la familia, que atribuían estas mejoras a la buena gestión del personal. Su mente brillante y organizada estaba siendo suprimida por su papel tradicional, pero estaba latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Era un secreto oculto, un talento que, aunque parecía insignificante en su vida actual, sería la clave de su futura y sorprendente transformación. El vacío en la cuna de seda estaba a punto de ser reemplazado por un torbellino de acontecimientos que cambiarían la vida de Sofía para siempre. El aire, en la vasta mansión de los de la Vega, generalmente silencioso y formal, estaba esa noche cargado de una expectativa inusual. La familia había organizado una cena de gala para celebrar el centenario de la fundación de su empresa, un evento que reunía a la flor y nata de la sociedad madrileña. El comedor, iluminado por una docena de candelabros de cristal, era un espectáculo de ostentación, mesas cubiertas con manteles de lino irlandés, vajillas de porcelana Limoges, copas de cristal de Bohemia y arreglos florales que parecían esculturas. Sofía, con un vestido de seda azul que realzaba su figura elegante, se movía entre los invitados con la gracia de una anfitriona perfecta, su sonrisa impecable, sus palabras de bienvenida fluidas y amables. En público, la imagen de la pareja, Alejandro y Sofía de la Vega, era la de la perfección encarnada. Alejandro, el anfitrión, irradiaba una confianza innata,
Su atractivo era magnético, su éxito, innegable, flotaba entre los invitados, recibiendo felicitaciones y brindis. A su lado, su madre, doña Elena, la matriarca, observaba cada detalle con ojos de águila. Su rostro impasible, su presencia imponente. Sofía intentaba ignorar las miradas que le lanzaba doña Elena, miradas cargadas de una expectativa silenciosa, un recordatorio constante de la ausencia de un heredero varón, la única mancha en su currículum de esposa perfecta. El momento culminante de la noche llegó con el brindis de Alejandro. Se puso de pie, copa en mano, su voz resonando en el salón. Amigos, socios, familia, comenzó, su voz grave y resonante. Hoy celebramos 100 años de la visión y la fortaleza del nombre de la Vega, 100 años de un legado que mi familia ha construido con sangre, sudor y sacrificio. Un murmullo de aplausos lo secundó. Sofía lo miró, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía lo importante que era este legado para Alejandro, lo mucho que significaba la continuidad del linaje. Y como heredero de este nombre, continuó Alejandro, su mirada recorriendo a los invitados, deteniéndose por un instante en la figura de su madre, doña Elena, que lo miraba con una expresión de aprobación férrea. Es mi obligación asegurar su futuro, su perpetuidad. Hizo una pausa, y su mirada se fijó en Sofía, pero no con la calidez de un esposo, sino con una frialdad impersonal, como si la viera por primera vez. Por lo tanto, debo anunciar, con gran pesar, mi intención de divorciarme de mi esposa, Sofía. Un silencio atronador cayó sobre el comedor. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios. Los murmullos se extinguieron. La sorpresa se grabó en los rostros de los invitados, que se miraban unos a otros con incredulidad. Sofía sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Su sonrisa se desvaneció. Su corazón dio un vuelco doloroso. Miró a Alejandro, sus ojos suplicantes, intentando encontrar un atisbo de la calidez que alguna vez hubo. ¿Era una pesadilla? ¿Estaba soñando? Alejandro, ajeno a la desolación de Sofía, continuó, su voz plana, casi mecánica. Esta decisión ha sido tomada por el futuro del nombre de la familia. Es mi obligación producir un heredero, un hijo varón que continúe nuestra estirpe, y lamentablemente, Sofía no ha podido cumplir con esa expectativa, la última palabra. Expectativa. Sonó como una sentencia de muerte. En ese instante, doña Elena de la Vega intervino. Se puso de pie, su figura imponente dominando la mesa. Mi hijo ha tomado una decisión valiente y necesaria, declaró, su voz cortante como el hielo. Miró directamente a Sofía, sus ojos brillando con una crueldad sin tapujos. La infertilidad de Sofía es una desgracia para nuestro linaje. La necesidad de una línea de sangre pura, de un heredero que lleve el nombre de la Vega, es primordial. Es el deber de cada mujer en esta familia asegurar ese futuro. Y Sofía, lamentablemente, ha fallado en el suyo. La humillación fue pública, brutal, devastadora. No fue solo un anuncio de divorcio, fue una ejecución pública de su valía como mujer, como esposa, como ser humano. Las miradas de lástima de algunos, de juicio de otros, se clavaron en ella. Sofía se sintió expuesta, desnuda, su dignidad hecha pedazos. Quedó en shock, incapaz de moverse, de respirar. El dolor era profundo, una herida abierta en su alma. Sentía la traición de Alejandro, el hombre que le había prometido amor eterno, que ahora la descartaba fríamente como un objeto defectuoso. Una punzada de culpa la atravesó. ¿Era realmente su culpa? ¿Era ella la que había fallado? Intentó susurrar ruegos. Sus labios apenas formaron palabras. Sus ojos, llenos de lágrimas, se fijaron en Alejandro, rogándole con la mirada que se retractara, que recordara el amor que alguna vez compartieron, pero la frialdad en los ojos de él era impenetrable. Era como si Alejandro la viera como un objeto, un simple medio para un fin, y al no cumplir con ese fin, se había vuelto inútil. La crueldad de doña Elena, quien la miraba con un desprecio casi visceral, solo añadió sal a la herida. Pero a medida que el shock comenzaba a disiparse, una ira gélida comenzó a formarse en lo más profundo de Sofía. No era una ira ruidosa, ni explosiva,
sino una furia silenciosa y determinada, la humillación pública, combinada con la herida profunda de perder su sueño de maternidad y ser descartada por su falla. Despertó una determinación feroz. Su mente, que había estado suprimida por años bajo el peso de las expectativas sociales, comenzó a trabajar con una claridad inusitada. Se dio cuenta de que ya no podía volver a la vida de sumisión y vacío que había llevado. La jaula de oro se había derrumbado, revelando el abismo que había estado ignorando. Los días y semanas siguientes fueron un torbellino de dolor y burocracia. Los procedimientos de divorcio se llevaron a cabo con una celeridad cruel. Alejandro y doña Elena se aseguraron de que Sofía recibiera el acuerdo mínimo legal, humillándola aún más al despojarla de casi todo lo que poseía. Su dote, sus joyas, sus bienes personales, todo fue confiscado, o se le negó el acceso. Solo se le permitió llevarse sus pertenencias más básicas, su modesto auto y una cuenta bancaria con fondos mínimos, apenas lo suficiente para sobrevivir unos meses en una ciudad cara. La gota que colmó el vaso fue el acuerdo de confidencialidad. Alejandro y doña Elena la obligaron a firmar un documento draconiano que le prohibía hablar de la familia de la Vega, de su matrimonio, de los motivos del divorcio. Era un intento de silenciarla por completo, de borrar su existencia de su historia. El día que salieron de la corte, Alejandro y doña Elena caminaron por el pasillo, sus rostros adornados con sonrisas de triunfo. Doña Elena lanzó una mirada final de desprecio a Sofía, una mirada que le decía: «Has sido desechada, eres insignificante, nunca serás nada». Alejandro, por su parte, ni siquiera la miró, su atención ya fijada en el futuro, en la búsqueda de una nueva esposa que le diera el heredero que tanto anhelaba. Sofía los observó partir, su cuerpo tembloroso, pero su espíritu, sorprendentemente, en calma. La humillación ya no la consumía, la había templado. Se dio cuenta de que no había nada más que perder. Había tocado fondo, pero en ese fondo encontró una fuerza que no sabía que poseía. La rabia silenciosa, el deseo de vindicación, la necesidad de demostrarles que estaban equivocados, se habían fusionado en una determinación inquebrantable. Ella cortó todos los lazos. No dejó un mensaje, no pidió explicaciones, simplemente desapareció, vendió lo poco que tenía, empacó una pequeña maleta y se marchó, lejos de Madrid, lejos de la familia de la Vega, de la sociedad que la había juzgado y de la vida que la había destruido. Se iría a un lugar donde nadie la conociera, donde pudiera reconstruirse desde cero. El camino sería difícil, lo sabía, pero ya no era la Sofía sumisa y vacía. Era una mujer con una herida, sí, pero también con una misión de vindicación, de éxito, de redefinición de lo que significaba el verdadero legado. La sentencia la había liberado. El tren que llevaba a Sofía, lejos de Madrid, se deslizaba por el paisaje con una monotonía que contrastaba con el torbellino de emociones en su interior. La ventanilla, un velo de cristal empañado, reflejaba una imagen difusa de su propio rostro pálido, con los ojos aún hinchados por las lágrimas, pero con una chispa gélida de determinación. Había vendido lo poco que le quedaba, había cortado todos los lazos y se había embarcado en una fuga silenciosa, un exilio autoimpuesto. Su destino, Nueva York, la gran metrópolis, una ciudad donde nadie la conocía, donde su nombre no llevaba el estigma de su pasado, un lugar donde podía, por fin, desvanecerse y, quizás, renacer. Los primeros meses en Nueva York fueron brutales. El brillo de los rascacielos y el ritmo frenético de la ciudad eran un contraste abrumador con la vida protegida de la mansión de la Vega. Sofía, sin dinero y completamente sola, luchó por sobrevivir. Tomó trabajos ocasionales, camarera, en una pequeña cafetería en Brooklyn, dependienta en una tienda de ropa vintage, asistente en una galería de arte que apenas atraía clientes. Vivía con lo justo, compartiendo un minúsculo apartamento con otras 2 jóvenes estudiantes, suplicando por cada cheque de pago. La comida de los de la Vega, los sirvientes, los vestidos de seda, todo aquello parecía un sueño lejano, una vida que nunca había sido suya
La humillación seguía siendo una herida abierta, pero la necesidad, una maestra implacable, la obligaba a mirar hacia adelante. Fue la necesidad lo que despertó su mente estratégica, aquella que había estado suprimida bajo el peso de las expectativas sociales. Mientras trabajaba en la cafetería, escuchaba las conversaciones de los dueños de pequeños negocios, sus frustraciones con las finanzas, la falta de capital, la complejidad de las regulaciones. Su intelecto, agudo y analítico, comenzó a trabajar por instinto, identificando patrones, viendo soluciones donde otros solo veían problemas. Un día, mientras hojeaba un periódico gratuito en el metro, un artículo sobre el auge de las startups tecnológicas y el mundo de la tecnología financiera fintech capturó su atención. Hablaba de cómo las pequeñas empresas estaban utilizando soluciones digitales para gestionar sus finanzas, acceder a capital y optimizar sus operaciones. Era un mundo completamente ajeno a la vida de lujos en la que había vivido, pero algo en él la atraía irresistiblemente. Vio un patrón, una oportunidad, un sector con un crecimiento explosivo y la necesidad de mentes que pudieran analizar datos y desarrollar soluciones innovadoras. Sofía comenzó a devorar libros sobre programación, finanzas corporativas, análisis de datos y desarrollo de software. Pasaba sus noches en bibliotecas públicas, sus ojos pegados a las pantallas, absorbiendo cada pieza de información con una voracidad que la sorprendía. Aprendió lenguajes de programación, modelado financiero y las complejidades de los algoritmos, su talento innato para el pensamiento estratégico, para ver conexiones donde otros solo veían caos. Comenzó a florecer. Era un escape, una forma de sumergirse en un mundo donde su valía se medía por su intelecto, no por su capacidad reproductiva. Su oportunidad llegó en forma de un anuncio en línea. Una pequeña startup de fintech, Horizon Tech, buscaba un analista de datos junior. La empresa estaba en apuros, al borde de la quiebra, con un modelo de negocio innovador, pero mal ejecutado. Sofía, con una determinación que rayaba en la audacia, se presentó a la entrevista. No tenía experiencia formal, pero su conocimiento autodidacta y su pasión eran evidentes. El dueño y CEO de Horizon Tech era un hombre en sus 40, Ricardo Rick Martínez. Era un visionario del sector tecnológico, con una mirada astuta y una reputación de ser justo pero exigente. Rick había fundado Horizon Tech con la visión de democratizar el acceso a herramientas financieras para pequeñas empresas. Cuando Sofía se sentó frente a él, notó la inteligencia en sus ojos, la forma en que su mente procesaba la información, incluso si su currículum no impresionaba. ¿Por qué Horizon Tech, señorita Sofía?, preguntó Rick, su voz grave. Sofía, con una convicción que la sorprendió a sí misma, respondió: porque veo el potencial, veo los puntos ciegos, su algoritmo es bueno, pero puede optimizarse, sus datos están desorganizados, pero el concepto es brillante. Las pequeñas empresas necesitan esto. Rick, intrigado por su confianza y su inesperada perspicacia, le dio una oportunidad, una pequeña prueba de un mes. Sofía trabajó incansablemente, demostrando una habilidad asombrosa para identificar oportunidades de mercado, analizar datos complejos y desarrollar soluciones innovadoras que nadie más había visto. Su mente se movía a una velocidad vertiginosa, conectando puntos, prediciendo tendencias y resolviendo problemas complejos con una eficiencia asombrosa. En cuestión de semanas, Sofía había identificado un nicho de mercado inexplorado y propuesto una estrategia de reestructuración que, si se implementaba, podría salvar a la empresa. Su brillantez no era una cuestión de suerte, sino de pura capacidad intelectual. Rick Martínez fue el principal testigo de su extraordinario genio para los negocios. Observaba a Sofía con una mezcla de asombro y admiración. Veía más allá de su pasado, más allá de la joven que había entrado en su oficina con un currículum modesto. Veía una mente prodigiosa, una estratega nata, una líder en ciernes. Le proporcionó las plataformas, los recursos y las oportunidades para brillar, asignándole proyectos cada vez más grandes, confiándole responsabilidades cruciales. Sofía ascendió rápidamente en la startup.
sus ideas impulsando a Horizon Tech del borde de la quiebra a un crecimiento prometedor. Mientras Sofía florecía en Nueva York, el mundo de los de la Vega continuaba su curso en Madrid. Ajeno a la magnitud de su transformación, Alejandro, con su obsesión por el linaje intacta, se había enfocado en su nueva relación. Desesperado por concebir el hijo varón que tanto anhelaba, había contraído matrimonio con una joven de buena familia, Elena Sandoval, una mujer sumisa y tradicional que parecía la antítesis de Sofía. Doña Elena, por su parte, supervisaba la búsqueda de una nuera adecuada y el progreso de la nueva unión con una intensidad casi febril, convencida de que el problema de la infertilidad había sido resuelto. Los rumores sobre Sofía eran esporádicos y vagos, apenas susurros que llegaban a los círculos de la alta sociedad madrileña a través de contactos comerciales o chismes de viajes, que Sofía lo estaba haciendo bien en el extranjero, que había encontrado trabajo en tecnología. Alejandro y doña Elena los descartaban como chismes sin importancia o como un golpe de suerte temporal, reforzando su arrogante creencia en la insignificancia de Sofía. Para ellos, era una mujer descartada, una falla, que no merecía su atención. La pobre Sofía, comentó doña Elena en una velada de sociedad, su voz lo suficientemente alta para que los que estaban cerca escucharan. Nunca tuvo la ambición para el verdadero legado de una mujer, para mantener un matrimonio digno. Es una pena que no comprendiera su papel. Habló con una superioridad condescendiente, sin tener la menor idea de los logros de Sofía, de la empresa que estaba construyendo, del imperio que estaba forjando en la distancia. Era la personificación del desprecio, una mujer que medía el valor de otra por su útero y su sumisión. Alejandro, por su parte, estaba demasiado ocupado con su propia vida para pensar en Sofía. Su nueva esposa, Elena Sandoval, ya había tenido un par de abortos espontáneos, lo que lo sumía en una ansiedad creciente. La presión de doña Elena era implacable, y Alejandro sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Su obsesión con el linaje era un veneno que corría por sus venas, impidiéndole ver más allá de su propia estrechez de miras. Nunca consideró que Sofía pudiera ser más que la mujer que había fallado. Mientras tanto, en un rincón más ilustrado de la misma sociedad madrileña, Clara de la Vega, una prima lejana de Alejandro, observaba el mundo con una perspectiva diferente. Clara era una mujer moderna, independiente, que siempre había despreciado el tradicionalismo arcaico y la crueldad apenas velada de doña Elena. Había seguido la carrera de Ricardo Martínez, el visionario del sector tecnológico. A través de publicaciones especializadas, escuchó su nombre asociado a una tal Sofía en el contexto de una startup prometedora en Nueva York. Clara estaba sorprendida e intrigada. ¿Sofía? ¿La misma Sofía que había sido tan cruelmente descartada? Las noticias eran vagas, pero la asociación con un nombre tan respetado como el de Rick Martínez era inusual. Clara comenzó a indagar, discretamente al principio, luego con una creciente curiosidad. No conocía aún la magnitud de la transformación de Sofía, pero una premonición silenciosa comenzó a formarse en su mente. Algo grande estaba sucediendo, y el regreso de Sofía, si es que alguna vez sucedía, sería mucho más que un simple reencuentro. El exilio había sido el crisol, y la mente de Sofía, el acero que se forjaba. 7 años habían transcurrido desde que Sofía había abordado aquel tren, huyendo de Madrid y de la humillación de la familia de la Vega. 7 años en los que el exilio había sido su crisol y la necesidad, su maestra. Ahora no regresaba como la mujer quebrada y despojada que se marchó, sino como Sofía Castillo había recuperado su apellido de soltera, un símbolo de su renacimiento, CEO y fundadora de Vanguardia Fintech, una empresa que había crecido de una pequeña startup en apuros a un actor global de renombre. Su nombre resonaba en los círculos financieros internacionales, sin que la mayoría supiera de su pasado. El campo de pruebas para su proyecto más ambicioso era la prestigiosa Cumbre Empresarial Global de Madrid, un evento que reunía a los líderes más influyentes de la economía mundial, el centro de convenciones de la ciudad, un coloso de cristal y acero,
Bullía con la energía de miles de mentes brillantes, todas compitiendo por la atención y la inversión. Para Sofía, era un regreso simbólico a su territorio, pero esta vez, en sus propios términos, ya no era la mujer desahuciada de la alta sociedad madrileña, era una fuerza a tener en cuenta. El proyecto de vanguardia FinTech era innovador, un ecosistema de inversión democratizado, impulsado por inteligencia artificial, diseñado para dar a pequeños inversores y emprendedores acceso a mercados que antes solo estaban disponibles para la élite. Necesitaba una inversión masiva, una asociación estratégica con un conglomerado global para llevarlo a la escala que soñaba. Era el culmen de 7 años de trabajo incansable, la materialización de su intelecto y su visión. El éxito aquí significaba no solo un triunfo empresarial, sino una vindicación personal sobre el mundo que la había rechazado. Al ingresar al majestuoso vestíbulo de la cumbre, Sofía irradiaba confianza. Su vestido de corte impecable, su cabello recogido con elegancia y su mirada serena y penetrante la hacían destacar entre la multitud de ejecutivos. Era el epítome del poder tranquilo. Rick Martínez, su mentor, y ahora un miembro respetado de la junta directiva de Vanguardia FinTech, caminaba a su lado. Su sonrisa de aprobación un testamento silencioso de su confianza en ella. ¿Estás lista para deslumbrarlos, Sofía?, preguntó Rick, su voz baja. Sofía asintió, su voz firme. Nací lista, Rick. Sin embargo, el destino, con su ironía habitual, tenía una sorpresa reservada para ella. Mientras se dirigía a la sala de conferencias principal, un murmullo familiar, una voz que no había escuchado en 7 años, pero que se había grabado a fuego en su memoria. La detuvo. Al girar la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Alejandro de la Vega. Estaba allí, más maduro, quizás con algunas canas incipientes, pero aún conservando esa arrogancia innata. A su lado, su madre, doña Elena, cuyo porte seguía siendo tan imponente y severo como siempre. Ambos estaban en la cumbre para proteger sus propios intereses comerciales. Su imperio tradicional, sintiendo la presión de las nuevas tecnologías que Sofía representaba. La ironía era palpable, el destino los había reunido en el mismo campo de pruebas, pero con roles completamente invertidos. Alejandro, al verla, se quedó petrificado. Sus ojos se abrieron con asombro, luego con incredulidad. No era la Sofía que recordaba. La mujer sumisa y destrozada. Esta Sofía era diferente, poderosa, con un aura de éxito que emanaba de ella. A su lado, doña Elena frunció el ceño, sus ojos entrecerrados. La sorpresa dio paso a un desprecio apenas disimulado, y luego a una confusión evidente. No podían reconciliar la imagen de la Sofía que conocían con la figura imponente que tenían delante. «Sofía», susurró Alejandro, su voz cargada de una mezcla de shock y una pizca de incomodidad. Doña Elena, recuperándose, lanzó una mirada condescendiente. «Sofía, ¿qué haces aquí? Niña, ¿vendes alguna artesanía?» Su voz destilaba veneno. Su creencia en la insignificancia de Sofía era tan arraigada que no podía concebir su presencia en un foro tan importante. Sofía sonrió, una sonrisa fría y perfectamente controlada. «Doña Elena, Alejandro, es un placer inesperado verlos. Estoy aquí como CEO de Vanguardia FinTech. Tenemos una presentación clave en la sesión principal». Su voz era tranquila, pero cada palabra era una puñalada elegante a su arrogancia. La incredulidad en los rostros de Alejandro y doña Elena fue un bálsamo para el alma de Sofía. Su arrogancia les impedía ver la verdad evidente. Se despidió con un breve asentimiento y continuó su camino, dejando a sus exfamiliares en un estado de shock y confusión. La presencia de Alejandro y doña Elena añadió una capa adicional de presión emocional a la cumbre. Aunque Rick le había brindado un apoyo inquebrantable, Sofía sabía que la presentación final y la negociación recaían enteramente sobre ella. No podía depender de nadie más. Se enfrentaba a los inversores más influyentes del mundo, tiburones financieros que podían oler la debilidad. El fracaso no era una opción, significaría el colapso de su sueño.
el fin de su empresa y, en cierto modo, una victoria póstuma para la familia de la Vega. El peso de 7 años de lucha solitaria, de noches sin dormir, de sacrificios incalculables, recaía sobre sus hombros. La necesidad de una vindicación definitiva era casi tangible. La cumbre era un torbellino de actividad, múltiples sesiones de presentación, rondas de negociación a puerta cerrada y recepciones. Sofía tenía un tiempo limitado para impresionar a los inversores y cerrar el acuerdo antes de que sus rivales lo hicieran. Cada minuto contaba. Su horario era frenético y se movía de una reunión a otra con una energía inagotable. Pero en medio de la vorágine profesional, una presión personal inesperada se añadió a su carga. Mientras Sofía se encontraba en una tensa reunión con un grupo de inversores sauditas, su teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Eran llamadas de sus niñeras, seguidas de una ráfaga de mensajes de texto. «Señorita Sofía, es urgente. El pequeño Mateo tiene fiebre muy alta. El vuelo de regreso a Madrid se ha retrasado. Hay una tormenta de nieve inesperada en Nueva York. Estamos atascadas en el aeropuerto. Los niños están inquietos». Sofía sintió una punzada de pánico que no tenía nada que ver con los negocios. Sus cuatrillizos, Mateo, Liam, Valentina y Elena, los pilares de su nueva vida, el milagro que la había salvado de la desesperación, tenían 6 años y su salud y bienestar eran su prioridad absoluta. El vuelo para traerlos a Madrid, para una visita sorpresa durante la cumbre, se había complicado. La cuenta regresiva para su vida personal chocaba de frente con la urgencia de su vida profesional. Intentó responder a los mensajes con brevedad, dando instrucciones tranquilizadoras a las niñeras, mientras mantenía su sonrisa profesional frente a los inversores, pero su mente estaba dividida. Un hijo enfermo, una tormenta de nieve, la presión era inmensa. Tenía que cerrar el trato y tenía que asegurarse de que sus hijos estuvieran a salvo y cómodos. El miedo al fracaso profesional se entrelazaba con la ansiedad maternal. Mientras salía de la sala de reuniones, Alejandro y doña Elena, que la habían estado observando desde la distancia, se acercaron con una curiosidad apenas disimulada. «Pareces un poco agitada, Sofía», comentó doña Elena, su voz con un tono dulzón y falso. «Quizás los negocios son demasiado para ti. Después de todo, es un mundo de hombres». Alejandro añadió, con una sonrisa forzada: «Deberías haberte quedado en casa, Sofía, cuidando de lo que importa. El estrés es malo para, ya sabes, la salud». Era un intento sutil de minar su confianza, de recordarle su fracaso pasado. La arrogancia aún los definía, ajenos a la verdadera magnitud de los logros de Sofía y la vida que había construido. No tenían idea de lo que se avecinaba. Sofía los miró. Su teléfono vibró de nuevo. Respondió con una sonrisa enigmática. «Algunas personas nacen para los negocios, doña Elena, y otras nacen para mucho más». Se alejó, dejando a sus ex familiares con la duda, sin saber que la salud de la que hablaban no era la suya, sino la de 4 pequeños corazones que pronto harían su entrada triunfal y cambiarían el destino de todos. La verdadera prueba aún estaba por llegar. El gran auditorio de la Cumbre Empresarial Global de Madrid estaba abarrotado. Miles de ojos, expertos y críticos, se clavaban en el escenario, donde los focos bañaban el podio con una luz cegadora. El aire estaba cargado de una expectativa palpable, un silencio tenso que solo se rompía con el suave murmullo de los asistentes revisando sus programas o los discretos clics de las cámaras de prensa. Sofía Castillo, con su vestido azul medianoche que realzaba su figura elegante y poderosa, se movía con una serenidad asombrosa, subiendo los escalones del podio. Su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero su porte era el de una reina, una mujer que conocía su poder. Desde la tercera fila, Alejandro de la Vega y doña Elena la observaban. Su sorpresa inicial, al ver a la desechada Sofía en ese escenario tan prestigioso, se había transformado en incredulidad, luego en un desprecio apenas disimulado. Doña Elena fruncía el ceño, sus labios apretados en una fina línea. «¿Qué teatro es este?», murmuró para sí misma.
su mente incapaz de reconciliar la imagen de la mujer fuerte y confiada con la sumisa Sofía que había conocido. Alejandro, a su lado, estaba más pálido, una mezcla de fascinación y una creciente incomodidad en su mirada. No era su Sofía, no podía serlo. Sofía se posicionó frente al micrófono, una sonrisa serena y cautivadora en sus labios. Su mirada barrió la audiencia, deteniéndose por un instante en la mesa de los inversores clave, y luego, imperceptiblemente, en los rostros estupefactos de Alejandro y doña Elena. La sala se sumió en un silencio absoluto. Buenas tardes, distinguidos colegas, inversores y visionarios, comenzó Sofía, su voz clara, elocuente y llena de convicción, resonando con autoridad en cada rincón del auditorio. Mi nombre es Sofía Castillo y soy la CEO de Vanguardia FinTech. Hoy no solo les presento un proyecto, les presento una revolución. Proyectó diapositiva tras diapositiva, su revolucionario ecosistema de inversión democratizado por inteligencia artificial, describió la intrincada arquitectura de su plataforma con una claridad asombrosa, explicando conceptos complejos con una sencillez que incluso los no expertos podían comprender. Sus gestos eran precisos, sus manos se movían con fluidez, delineando gráficos y datos con una seguridad inquebrantable. Su lenguaje corporal era poderoso y seguro. Cada movimiento calculado, cada respiración controlada. Habló de algoritmos, de modelos predictivos y de la inclusión financiera con una pasión que era contagiosa. Sus respuestas a las preguntas más difíciles de los inversores eran estratégicas, desmantelando objeciones con lógica impecable y una calma impresionante, mostrando la mujer de negocios brillante en la que se había convertido. Doña Elena, incapaz de contenerse, levantó la mano durante la sesión de preguntas y respuestas. Su voz, gélida y cortante, se proyectó por los altavoces. Señorita Castillo, comenzó, un tono de burla en su voz. Es admirable su incursión en este mundo, pero me pregunto, ¿cómo una persona que ha estado tanto tiempo ausente de nuestro país y sin las raíces tradicionales que forjan un verdadero liderazgo, puede comprender las complejidades de nuestro mercado? ¿No le parece que su experiencia es un tanto limitada? La sala se quedó en un silencio sepulcral. Era un ataque velado, un intento de socavar la credibilidad de Sofía, de recordarle su pasado fallido. El rostro de Alejandro se tensó, una mueca de incomodidad evidente. Rick Martínez, en primera fila, se inclinó ligeramente hacia adelante, listo para intervenir, pero Sofía permaneció imperturbable. Su sonrisa no vaciló, sus ojos, llenos de un fuego tranquilo, se clavaron en los de doña Elena. Hizo una pausa dramática. Un fugaz destello de dolor cruzó su rostro, apenas perceptible, un eco del pasado. La audiencia contuvo el aliento. Intrigada por su respuesta, doña Elena, respondió Sofía, su voz suave, pero con una resonancia que llenó el auditorio. La ausencia de raíces tradicionales a veces puede ser una bendición. Permite ver el mundo con ojos nuevos, sin las ataduras del pasado. Mi experiencia, como usted la llama, se forjó en la adversidad. Aprendí que la verdadera fortaleza no reside en los apellidos, ni en las fortunas heredadas, sino en la capacidad de reinventarse, de superar los fracasos y convertirlos en combustible para el éxito. Ella hizo una pausa, y su voz se elevó con una convicción apasionada. Mi compromiso es con la innovación, con la ética y con la creación de oportunidades para todos, no solo para unos pocos privilegiados. Y esa, doña Elena, es una raíz mucho más profunda y duradera que cualquier tradición. Un murmullo de admiración recorrió la sala. La respuesta de Sofía, cargada de dignidad y poder, desarmó por completo el ataque. Los inversores asintieron, visiblemente impresionados, no solo por su elocuencia, sino por su resiliencia. Mientras Sofía concluía su presentación con un cierre magistral, su voz resonando con una visión de futuro, una interrupción inesperada sacudió el auditorio. Por la megafonía del centro de convenciones, una voz de altavoz se anunció. Atención, se informa que el jet privado Phoenix,
vuelo 717 de Nueva York. Ha aterrizado y sus pasajeros han sido escoltados a la entrada principal del auditorio. Un zumbido de confusión recorrió la sala. Sofía, con una sonrisa enigmática, se giró hacia la entrada. En ese momento, las grandes puertas del auditorio se abrieron de par en par. La audiencia se giró al unísono. Lo que vieron los dejó atónitos. 4 niñeras, impecablemente vestidas, entraron al auditorio, cada una empujando un cochecito doble de diseño futurista. De cada cochecito asomaban 2 cabecitas. En total, 4 pares de ojos curiosos, 4 pequeños rostros angelicales. Eran los cuatrillizos de Sofía Mateo, Liam, Valentina y Elena, de 6 años de edad, tan idénticos en su dulzura que parecían pequeños muñecos. El niño que había tenido fiebre el día anterior estaba ahora sonriendo, con las mejillas sonrosadas. Un murmullo de incredulidad se extendió por la sala, que rápidamente se convirtió en un jadeo colectivo. El jet privado, el número del vuelo, el nombre de Phoenix, y ahora, cuatrillizos. La gente se puso de pie, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba. La transformación en los rostros de la audiencia fue dramática. Del escepticismo inicial por la interrupción, pasaron a una admiración palpable, luego a un respeto abrumador. Entendían la ironía. La mujer que había sido divorciada por no tener un hijo varón había regresado con 4, y no en cualquier avión, sino en un jet privado con su propio nombre. Era un símbolo de triunfo sobre la adversidad que pocos podían igualar. Alejandro y doña Elena estaban atónitos. Sus rostros pasaron del desprecio a una mezcla de incredulidad, envidia y un horror creciente. Sus mandíbulas cayeron, sus ojos desorbitados, no podían creer lo que veían. Los cuatrillizos, la prueba viviente de que la mujer que habían despreciado y desechado había encontrado una felicidad y una plenitud que ellos nunca podrían concebir. La humillación que habían infligido a Sofía se les devolvía multiplicada por 1000, en la forma de 4 pequeños ángeles que representaban la cúspide de su triunfo. Alejandro, quien había estado tan obsesionado con tener un heredero, ahora veía a 4, y no eran suyos. Doña Elena, que había juzgado la infertilidad de Sofía, ahora la veía como una madre de un milagro. Su poder disminuía con cada mirada de asombro de la multitud. Clara de la Vega, la prima lejana, observaba con lágrimas de orgullo que corrían libremente por su rostro. Aplaudía con fervor. Su admiración por Sofía era profunda y genuina. Otros colegas y socios de Rick Martínez, que conocían la historia de Sofía en Nueva York, sonreían con satisfacción. Sofía, con una sonrisa radiante, descendió del podio. Sus hijos corrieron a sus brazos, sus risas infantiles llenando el auditorio con una alegría pura. Abrazó a cada uno, su rostro bañado en un brillo de amor maternal. Este era su verdadero triunfo, la vindicación definitiva. No solo había asegurado la inversión principal para Vanguardia FinTech, un logro monumental que impulsaría su empresa a nuevas alturas, estableciéndola como líder mundial en su campo. Lo más importante era que había redefinido por completo el concepto de éxito y de familia. La venganza, dulce y abrumadora, había llegado, el telón se había abierto, revelando una verdad que lo cambiaría todo. El Centro de Convenciones de Madrid, que momentos antes había sido testigo del triunfo de Sofía, se convirtió en el epicentro de un escándalo que sacudió los cimientos de la tradicional familia de la Vega. La imagen de Alejandro y doña Elena, estupefactos y humillados, capturada por las cámaras de prensa, se difundió como la pólvora. La revelación pública de los cuatrillizos, esos 4 pequeños seres que desafiaban la razón misma del divorcio de Sofía, fue un golpe devastador para la narrativa patriarcal y obsoleta de los de la Vega. La historia de Sofía, la mujer desechada por no poder dar un hijo varón, que regresaba triunfante con 4 hijos y un imperio tecnológico, era demasiado jugosa para la prensa, que la elevó a un estatus de leyenda. Para Alejandro, el impacto fue brutal. Su nuevo matrimonio con Elena Sandoval, que ya venía tambaleándose por la presión de doña Elena y la incapacidad de Elena de concebir un heredero.
se desintegró bajo el escrutinio público. La sociedad lo veía como un hombre mezquino, anticuado y cruel, obsesionado con un linaje que ahora parecía ridículo. Los inversores, que habían apostado por su apellido y su tradición, comenzaron a retirarse de sus negocios. Los contratos se cayeron, las acciones de la Vega Corporation cayeron en picada, y su imperio, antes intocable, comenzó a sufrir graves pérdidas. La reputación de Alejandro, antes sinónimo de éxito, ahora evocaba la imagen de un hombre patético y de mente estrecha. Su arrogancia se desvaneció, reemplazada por una mezcla de rabia impotente y desesperación. Doña Elena, la matriarca implacable, sufrió un destino aún más cruel. Su influencia en la sociedad madrileña se evaporó. Las invitaciones a las galas dejaron de llegar. Las puertas de los clubes exclusivos se le cerraron. Su reputación de mujer severa y cruel, antes respetada por su poder, ahora era objeto de burlas y desprecio. Se convirtió en la personificación de la tradición rancia y obsoleta, una figura de lástima para aquellos que antes la temían. Su poder disminuyó con cada noticia. Su nombre, antes reverenciado, ahora manchado por el escándalo. Ambos enfrentaron un ostracismo social y un declive financiero perfectamente proporcional a la crueldad y arrogancia que habían infligido a Sofía. Mientras el mundo de los de la Vega se desmoronaba, el de Sofía florecía con una vitalidad asombrosa. La inversión principal que había asegurado en la cumbre impulsó a Vanguardia FinTech a nuevas alturas, estableciéndola no solo como líder en tecnología financiera, sino como un referente de innovación ética y responsabilidad social. Su empresa se expandió globalmente, abriendo oficinas en Asia y Europa, y sus algoritmos de inversión democratizada se convirtieron en el estándar de la industria. Sofía se convirtió en una inspiración global, un símbolo de empoderamiento femenino, resiliencia y éxito que redefinía por completo el concepto de familia. Su historia era contada en universidades, en conferencias y en publicaciones de negocios de prestigio. Su inmensa riqueza e influencia le permitieron asegurar el mejor futuro posible para sus cuatrillizos, quienes se convirtieron en el centro de su universo. Se mudó a una mansión más moderna y luminosa en las afueras de Madrid, un hogar lleno de risas, de amor y de la energía vibrante de 4 pequeños seres que eran el reflejo de su alegría. No era la opulencia fría de la mansión de la Vega, sino un espacio diseñado para la vida, para la familia. Además, Sofía dedicó una parte significativa de su fortuna a establecer una fundación benéfica con un propósito muy específico y significativo, un legado que trascendería cualquier apellido. Una tarde, con el sol tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras, Sofía se sentó en el jardín de su nueva casa. A su lado, Rick Martínez, su mentor y ahora un querido amigo, y Clara de la Vega, la prima lejana de Alejandro, que se había convertido en una confidente y aliada incondicional. Los cuatrillizos jugaban en la distancia. Sus risas eran como música. «Todavía me parece irreal», dijo Clara, su voz suave. «Lo que ha pasado con los de la Vega, el cambio, nadie lo hubiera creído». Rick asintió, su mirada fija en Sofía. «La justicia, Sofía, a veces tarda, pero siempre llega. Y la tuya fue espectacular». Sofía sonrió, una sonrisa tranquila y llena de satisfacción. El dolor del pasado, Rick, fue el combustible. La humillación me empujó a encontrar mi verdadera fuerza. Creía que mi valor se medía por si podía dar un hijo varón. Ahora veo que mi valor reside en mi mente, en mi capacidad para construir, en el amor que siento por mis hijos. Acarició una pequeña pulsera de oro en su muñeca, cada una con una pequeña gema de un color diferente. «Y en tu capacidad de amar», añadió Clara, «en tu capacidad de redefinir lo que significa el éxito, lo que significa la familia. No se trata de un apellido ni de un género, se trata de amor, de apoyo, de elección». Sofía miró a sus hijos, que corrían y reían, sus pequeños cuerpos llenos de vida. Nunca lo hubiera soñado. Una vida tan rica, tan plena, más allá de lo que Alejandro y doña Elena pudieron concebir,
Pensaron que me destruían al quitarme lo material, al avergonzarme por algo que no pude controlar, pero me liberaron. Me abrieron los ojos a un mundo donde mi valía no dependía de nadie más que de mí misma. Rika sintió. Has demostrado que la maternidad no es solo un acto biológico, Sofía, es un acto de voluntad, de amor incondicional, y tu legado será mucho más grande que cualquier linaje. Sofía cerró los ojos por un momento, sintiendo la brisa suave en su rostro. Reconocía el dolor del pasado, la herida que siempre llevaría, pero ese dolor la había impulsado a encontrar su verdadera fuerza. La había llevado a una vida mucho más rica y plena de lo que alguna vez soñó. Encontraba paz y profunda satisfacción en su papel de madre y empresaria exitosa, plenamente realizada, las semillas del futuro, sembradas en el dolor y cultivadas con esfuerzo, brotaban ahora en un jardín de infinitas posibilidades. 5 años después, el sol del atardecer bañaba el horizonte de Madrid con tonos de oro líquido y púrpura. La ciudad, que una vez fue el escenario de la humillación y el exilio de Sofía, se había convertido en el lienzo de su triunfo, en lo alto de un rascacielos moderno que albergaba la sede global de Vanguardia FinTech. Sofía Castillo se encontraba en su oficina de la esquina, observando la vasta extensión urbana. A sus 39 años, irradiaba una confianza serena, una fortaleza que había sido forjada en el dolor, pero pulida por el éxito y el amor. Sofía era ahora una CEO influyente y respetada a nivel mundial. Vanguardia FinTech no era solo una empresa, era un gigante global, elogiado por sus prácticas éticas, su innovación disruptiva y su inquebrantable compromiso con la responsabilidad social. Sus algoritmos de inteligencia artificial habían democratizado el acceso a las finanzas, empoderando a millones de pequeños inversores y emprendedores en todo el mundo. Había demostrado que la riqueza y el propósito podían coexistir y que la tecnología podía ser una fuerza para el bien. Pero más allá de los consejos de administración y las cumbres globales, Sofía era, ante todo, una madre. Sus cuatrillizos, Mateo, Liam, Valentina y Elena, tenían ahora 5 años. Eran niños brillantes, curiosos y llenos de vida. El epicentro de su alegría. Sus risas llenaban la mansión moderna y luminosa en las afueras de Madrid, un hogar que era un santuario de amor y felicidad. Lejos de la frialdad opulenta de la Casa de la Vega, Sofía se aseguraba de estar presente en cada hito de sus vidas, equilibrando su ambiciosa carrera con una devoción maternal que inspiraba a su equipo. Su vida personal era tan rica y plena como su vida profesional, aunque el enfoque principal seguía siendo su autorrealización y su familia. Había encontrado un compañero de vida en Ricardo Rick Martínez. Su relación, construida sobre el respeto mutuo, la admiración y una comprensión profunda, había evolucionado de una mentoría a un amor tranquilo y maduro. Rick la apoyaba incondicionalmente, celebrando sus triunfos y siendo su roca en los momentos de desafío. Su presencia discreta pero constante, un testamento de la conexión que habían forjado. La familia de la Vega, en contraste, era una sombra de lo que fue. Alejandro, consumido por la amargura y el fracaso, se había retirado de la vida pública, su imperio desmoronándose bajo el peso de sus malas decisiones y el ostracismo social. Su nueva esposa, Elena Sandoval, lo había abandonado, incapaz de soportar la presión y la obsesión de Alejandro por un heredero que nunca llegaría. Doña Elena, la matriarca, había perdido toda su influencia, viviendo en una reclusión amarga, su poder disminuido, su nombre ahora sinónimo de la tradición rancia y la crueldad obsoleta. Su obsesión por el linaje ahora parecía patética y vacía, una ironía cruel del destino. El éxito de Sofía no era solo para ella, como un acto de devolver a la vida y de honrar su propio viaje. Sofía había establecido la Fundación Cuatro Almas Fuertes. La fundación, que llevaba los nombres de sus hijos, estaba dedicada a empoderar a mujeres que habían enfrentado injusticias similares, divorcios basados en expectativas tradicionales obsoletas, falta de apoyo para sus aspiraciones profesionales o luchas contra la infertilidad
que las habían llevado al borde de la desesperación, la Fundación Cuatro Almas Fuertes financiaba investigaciones pioneras en fertilidad y medicina reproductiva, buscando avances que pudieran ofrecer esperanza a otras mujeres. Creaba redes de apoyo robustas para madres solteras y mujeres en transición de vida, ofreciéndoles no solo recursos económicos, sino también apoyo psicológico y una comunidad de solidaridad. Además, la Fundación ofrecía programas de mentoría empresarial de alto nivel para aquellas mujeres que deseaban reconstruir sus vidas, lanzando sus propios negocios o ascendiendo en sus carreras. Sofía utilizaba su plataforma masiva, su historia de vida y su influencia para ser un faro de esperanza, un catalizador para el cambio social y un recordatorio de que la fuerza femenina podía superar cualquier obstáculo. Un cálido día de otoño, Sofía se encontraba de pie en un gran escenario, bajo los focos de una importante cumbre global en Ginebra, dirigiéndose a una audiencia de miles de líderes empresariales y visionarios. Irradiaba confianza y serenidad. Su voz firme y resonante presentaba los últimos avances de vanguardia fintech, pero también compartía su mensaje de empoderamiento, de resiliencia y de la redefinición del éxito. En la primera fila, Rick sonreía, sus ojos llenos de orgullo. En un asiento cercano, una joven periodista, cuya vida había sido cambiada por la historia de Sofía, tomaba nota febrilmente, inspirada por cada palabra. Sofía hizo una pausa, y su mirada se dirigió a una foto en el atril, un regalo de sus hijos. La foto mostraba a Mateo, Liam, Valentina y Elena riendo a carcajadas en el jardín de su casa, sus rostros llenos de una alegría contagiosa. Una sonrisa genuina floreció en los labios de Sofía. Era la imagen que representaba su realización completa, el legado que había construido no un linaje de apellido, sino un legado de amor, fuerza y un éxito que trascendía todas las expectativas tradicionales. Concluyó su conferencia con un mensaje que resonó en el corazón de todos. La verdadera riqueza no se mide en bienes, sino en la capacidad de amar y de ser amado. La verdadera fuerza no reside en la ausencia de caídas, sino en la valentía de levantarse y volar más alto. Y la verdadera familia se construye con el corazón, el jet privado en el que había llegado años atrás, el Phoenix que la esperaba en el aeropuerto de Ginebra, se había convertido en el símbolo de su libertad, su poder y su capacidad para volar más allá de cualquier límite. En ese instante, Sofía Castillo, la mujer que había sido descartada, era un icono mundial, un recordatorio viviente de que el destino de uno no está escrito por las expectativas de otros, sino por la fuerza inquebrantable de su propio espíritu. Si esta historia te ha conmovido y te ha recordado que la valentía puede reescribir el destino y que la luz más brillante a menudo surge de la oscuridad, deja un comentario, comparte esta historia con alguien que necesite inspiración, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias de valentía y transformación.